Buenas noches, hermanos, hermanas. Una vez más estamos por aquí, agradecidos con nuestro Dios por permitirnos pues, tener este espacio, compartir, reflexionar acerca de la Escritura y pues seguir compartiendo de alguna forma con ustedes, como hermanos y hermanas en la fe. Eh, Siempre pues procurando que permitir al Señor que nos instruya y que nos moldee a través de su mensaje. Recordemos, para tener un poco más presente, estamos en Primera de Pedro, capítulo 2 y pues la semana pasada empezamos a analizar los versículos 11 y 12. Luego de haber estado haciendo el análisis de los versículos 9 y 10 que pues nos hablaban en cuanto distintas cualidades y descripciones de la iglesia, del pueblo de Dios. em, Ahora pues estamos viendo, pasamos a una sección práctica, ¿verdad? Estamos viendo una sección en la que pues el objetivo de Pedro es hacer ver la practicidad del texto bíblico, de lo que vimos que son los privilegios, las cualidades eh, que hemos recibido en Cristo. Entonces, pues estábamos viendo la semana pasada lo que implica ser extranjeros y peregrinos y vivir como extranjeros y peregrinos, porque siempre lo importante es que estas palabras, estos términos no se queden ahí en el aire, no sean algo, pues que sí, sabemos el versículo, pero no pasa de ahí. Digamos que esa inconsistencia entre lo que decimos creer y decimos ser y lo que en realidad reflejamos es quizás de lo más dañino que hay para la iglesia. Así que como parte de nuestra tarea diaria está el hecho de continuar pues eh, entendiendo. Para ello hay que profundizar en la escritura, hay que profundizar en lo que se nos ha dado, lo que recibimos, en la posición en la que estamos y pues continuar haciendo ese ejercicio a la misma vez que eso vaya causando en nosotros un impacto y vaya moviendo todas las áreas de nuestro ser, ¿verdad? Que todo esto sea algo que vaya moldeándose en todas las áreas de nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con los que trabajamos, con los que estudiamos, la forma en que administramos nuestros recursos, la forma en la que interactuamos con incluso con los conocidos y no conocidos, y por supuesto, ni qué decir, en nuestra relación personal con el Señor, en nuestra intimidad y cercanía con Él, en nuestra confianza y devoción. Entonces, pues tengamos presente eso, ¿verdad? Creo que va quedando claro que definitivamente la escritura busca que nosotros efectivamente reflejemos, evidenciemos lo que creemos. Lo último que estuvimos viendo de este versículo 11 es la batalla de nuestras almas, ¿verdad? Recordando que incluso Pablo por ahí lo describe bastante bien en Romanos 7 desde el 14 al 25. Y esto es significativo porque pues hay que ser sinceros, ¿verdad? Con nosotros mismos. No, nosotros, pues posiblemente ninguno de nosotros ande en una vida de disolución como lo andan, pues, personas en el mundo, ¿verdad? Pero no significa que estemos exentos a esta lucha diaria. Tal vez yo no luche con, no sé, con un problema de lujuria y una entrega a la sodomía, por ejemplo, pero posiblemente yo luche con el orgullo, luche con la envidia, luche con el sentirme superior a otros, luche incluso con el conformismo espiritual, o sea, de que yo pues creo que ya he hecho lo suficiente. Cosas que son más sutiles, pero igual siguen siendo evidencia de esta batalla espiritual. Y también recordemos que, bueno, el hecho de que mencione aquí que esto es una batalla, pues hace ver que no es algo simple. O sea, porque dice ahí, ¿verdad? Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, esto es una batalla, es una eh, pelea dura, es una pelea difícil. Y creo que lo más importante de todo es aceptarlo, porque a veces decimos,
No, yo estoy bien espiritualmente, yo no tengo problemas, yo pues, y detrás de ello pues hay cierto grado de autosuficiencia y cierto grado de orgullo. La realidad que tenemos que aceptar es que batallamos contra los deseos carnales. Tenga, por supuesto, teniendo presente que esos deseos carnales en sí no son el pecado. El pecado es ceder a satisfacer los deseos desde la carne. Ahí es donde está el detalle. O sea que ninguno de nosotros tiene que sentirse avergonzado de aceptar que hay una batalla en su mente, que hay una batalla en su alma entre el deseo, como dice Pablo, de hacer el bien y también el deseo de la carne, que todavía hay una lucha constante eh, entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Es parte del proceso y esto es, hay que aceptarlo que es parte del proceso. Cuando uno no reconoce que hay una constante batalla por nuestras almas, pues entonces ahí es donde más bien se vuelve peligroso, porque uno está haciendo el problema de uno nada más, no está involucrando al Señor, diciéndole a Dios, yo no tengo el problema como tienen otros, recordando aquel fariseo que decía supuestamente en oración, yo no soy como este fariseo, ni soy como los demás, porque yo hago esto y esto y esto. Con eso lo único que estamos haciendo es, pues, aislando a Dios de nuestro partido, perdón, de nuestra batalla, porque lo que estamos diciéndole es, no lo necesitamos, no te necesito, yo soy suficientemente bueno tal cual soy. Otro detalle que quería retomar antes de continuar en el otro versículo, en cuanto a esto de la batalla del alma, es justamente el hecho de que no estamos solos en esta batalla. Si se tratara de vencer las tentaciones, los deseos carnales por nuestra cuenta, definitivamente nunca podríamos. Eso creo que tiene que quedar clarísimo. Si no fuera por la provisión divina, no habría ni la más mínima diferencia entre nosotros y cualquier otra persona. Ya solo eso, pues le baja a uno los humos, ¿verdad? Porque nosotros no somos mejores que absolutamente nadie, ni de los conversos ni de los inconversos. Lo que nos pone en un estado diferente, o más bien quien nos pone en un estado diferente es Dios, no nosotros. No es lo bien que nos portamos, no es lo mucho que nos esforzamos, no es lo mucho que nos apartamos de las personas y de cosas y de lugares. Quien nos ha colocado aparte, quien nos ha santificado, es Dios. Y quien nos da la capacidad de poder llevar una vida aparte del pecado, un estilo de vida diferente a aquellos que no están en Cristo, es la provisión divina, es Dios en nosotros, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero siempre teniendo presente, ese Espíritu Santo mora en nosotros, no tiene absolutamente nada que ver con mérito nuestro. Por única y exclusivamente la soberanía y la gracia y la misericordia de Dios, es que el Espíritu mora en nosotros. Si no fuera por Él, no seríamos nada. Así que ahí es donde está nuestro consuelo. Porque por un lado aceptamos nuestra derrota, aceptamos nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Eso hay que siempre, todos los días tenerlo presente. Perdón, nunca se trata de mi capacidad. No, yo por mí no soy nada. Y de hecho, cuando intento hacer las cosas a mi manera, lo echo a perder. En cambio, entre más nos respaldamos en el espíritu que mora en nosotros, entre más nos enfocamos en la realidad de la que pertenecemos, esta realidad espiritual, ahí sí es posible vivir una vida aparte del pecado, viviendo conforme al reino de los cielos al que pertenecemos, actuando como hijos legítimos de Dios. Así que ahí está el consuelo, no en nosotros, el consuelo está en Dios. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Ese en Cristo es clave, porque si no estuviera en Cristo, Pablo no podría decir eso. ¿De acuerdo? Así que quería retomar algunas ideas extra que creo que son muy valiosas de este versículo 11 y continuamos ahora al versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Permítame, porque, bueno, saben que me gusta leer de la Reina Valera contemporánea, así que voy a movilizarme para esa versión. Entonces dice, mantengan una buena conducta entre los no creyentes para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Ese texto tiene varios temas muy interesantes, así que vamos a dedicarle el tiempo que corresponda, ¿verdad? Para hacer ese análisis. En primer lugar, mantengamos la secuencia. Recordemos que en este versículo 11 ya vemos que nos pide Pedro que actuemos en consecuencia a lo que hemos recibido y a lo que somos. Y aquí seguimos con ello. ¿Qué se espera de aquellos que son hijos de Dios, que son seguidores de Cristo? Aquellos que ya no pertenecen a este mundo, aquellos que viven aquí como si fueran extranjeros y peregrinos, que efectivamente lo son. También eso debe reflejarse en la manera de vivir, usando las palabras de Pablo, de Pedro, más bien en la Reina Valera del 60 dice manera de vivir. En la Reina Valera contemporánea dice la buena conducta. Vamos a verlo con otras versiones porque es importante ver a qué está apuntando Pedro con esto. Vamos a ver, permítame, porque quiero compartirles para que lo puedan ver aquí directamente en el texto. Por si no tienen la facilidad de comparar versiones, ahí ustedes en sus teléfonos, en sus Biblias, pues aquí lo puedan ver directamente. Entonces les decía que aquí en la Reina Valera contemporánea dice una buena conducta, mantengan una buena conducta. En la Reina Valera del 60 dice es manera de vivir. Veamos unas tres versiones más. Dice en la nueva traducción viviente, una vida ejemplar. En la nueva versión internacional dice una conducta ejemplar. Y en la traducción lenguaje actual, estas son las versiones que tengo como ahí más a mano, dice pórtense bien, porque digamos que lo puso aún más sencillo. ¿Por qué recalco esto? Bueno, porque el punto es que esa manera de vivir, la conducta, yo lo pondría también en la frase el estilo de vida, tiene que ser diferente. Es, debería ser inevitable que haya un estilo de vida diferente. De hecho, este llamado que hace Pedro aquí debería estar de más. O sea que para el que entiende, por lo menos ha entendido lo suficiente lo que implica la gracia que hemos recibido en Cristo, para quien sabe el alto precio que se pagó por su redención, para el que tiene presente la provisión divina del Espíritu morando dentro suyo, para quien sabe que en día con día está bajo el amor, la gracia, la misericordia, la justicia, la santidad de Dios, el tener un estilo de vida diferente al de los inconversos
debería ser normal, debería ser, como les he dicho, debería surgir de forma natural, de forma espontánea, debería ser lo más lógico. Ahora, hablemos de nuestros tiempos porque no conozco tan en detalle cómo era el estilo de vida de los cristianos a los que les escribió Pedro. Puede que fuera el mismo problema. Hagamos ese análisis de nuestras congregaciones, empezando por nosotros mismos, pero también a la iglesia como un todo. Si quitáramos y si pusiéramos a un lado la reunión dominical, que es un tiempo en el que inevitablemente se nota que no somos del mundo por lo que hacemos, o sea, lo que llegamos a hacer ahí, sea escuchar un sermón, escuchar una clase, cantar, participar de la cena, ofrendar, o sea, por cómo nos vestimos, cómo llegamos vestidos típicamente, sea por las personas con las que estamos en ese tiempo. Por todos esos elementos, creo que no es parámetro suficiente para decir alguien es cristiano, porque sabemos muy bien que lo ideal, ¿verdad? Obviamente hay casos de casos, pero lo ideal es que mientras uno está en ese tiempo dominical, inevitablemente se nota que uno no es como los gentiles, o por lo menos no tiene un estilo de vida igual. Si todo se limitara a ese momento, por supuesto, no habría ni la menor duda. Con solo que alguien nos viera entrar el domingo ahí, diría, ah, sí, ese es cristiano, porque vean, entró a ese edificio, entró a ese local. Pero resulta que la manera de vivir, la conducta, el estilo de vida, no se limita a ese tiempo. Tiene que ver con todos los días, a todas horas, en todo lugar donde nos encontremos. Lo que les he hablado, les he dado digamos que esa ilustración. Si alguien llega a preguntar a mi lugar de trabajo, o a donde estudio, o a mi casa, a mi vecindario, si alguien llega y pregunta acerca de mí, ¿será que cualquiera de esas personas con las que convivo más que 2 o 3 horas un domingo, sino que son muchas más horas a la semana, será que dirían, sí, es un cristiano, es un discípulo de Jesús? ¿Será así? Y esto no lo digo como para que nos preocupemos, sino más bien para que hagamos reflexión y que lo pensemos. ¿Qué dirían los miembros de mi familia si alguien más llegara a preguntarles por mí y si ellos consideran que soy un seguidor de Jesús, que si soy un converso, que si soy un redimido, un salvo, un justificado? Incluso vayamos a ejemplos más cotidianos. El panadero al que le voy a comprar todos los días, el, la persona que se sube al bus todos los días en el mismo momento que yo, que compartimos el asiento, por ejemplo, mientras esperamos el bus, el que cuida el parqueo donde todos los días dejo el carro, el de la carnicería a la que siempre voy, o al vendedor de la feria del agricultor al que siempre le compro. Y ojo, importante, yo en ningún momento estoy diciendo que ellos digan, sí, es cristiano porque él lo ha dicho, porque sabemos muy bien que yo en palabra puedo decirle al verdulero, yo soy cristiano. Es más allá de lo que yo diga, es mi estilo de vida, son mis actitudes, son mis palabras, son mis gestos, es mi disposición,
es mi cercanía, es mi amabilidad, es mi bondad. Solo el rostro de nosotros ya habla mucho de quiénes somos internamente, ¿verdad? Es la conducta, el estilo de vida, la forma de actuar, la forma de tratar a los demás del día a día. No es suficiente con que yo un domingo me llene la boca de recitando versículos y cantando a todo pulmón. Eso debería ser lo mínimo. Peor aún si ni eso, pero bueno, es otro tema. No es suficiente, eso nunca va a ser suficiente. Porque si yo el domingo me lleno la boca con versículos bíblicos, pero el lunes en la mañana cuando voy en el bus voy con una vara de amargado y vuelvo a ver a la gente y la enjacho, como decimos aquí en Costa Rica, entonces, ¿qué va a decir eso de mí? Realmente hay una convicción, realmente hay una transformación, realmente hay admiración por el Señor, gratitud, admiración, devoción. ¿Me explico? Y tengamos también presente, es con los inconversos con los que más tiempo pasamos, ¿verdad? Ojalá no fuera así. Ojalá la mayoría parte del tiempo la pasáramos con hermanos en la fe. Pero sabemos muy bien que en realidad es corto el tiempo que pasamos con creyentes. Porque si ya de por sí muchos, el tiempo de iglesia está limitado al domingo. Algunos, gracias a Dios, también están dispuestos y buscan espacios entre semana para reunirse en células o en estudios bíblicos o mínimo por aquí virtualmente. Incluso hay otros que por la gracia de Dios también se sienten motivados y buscan hermanos y aunque sea salen a comer algo o van a visitar alguna casa o van y dan alguna clase de pastoreo o de consejería, etcétera. Pero siempre va a ser aún menor el tiempo de nosotros entre los inconversos o en el caso de los lectores de Pedro, entre los gentiles, va a ser mucho más el tiempo que con cristianos, que con creyentes, que con seguidores de Jesús. Dice aquí que esta palabra que dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, la palabra buena se traduce de una palabra que tiene variado significado, que en esencia podría decirse que es hermoso de forma externa. Imagínense, está diciendo que de nosotros se espera que nuestro estilo de vida en el día a día, con el verdulero, con el carnicero, con el que manejo, con el que voy en el bus, sea hermosa, una hermosa manera de vivir. Dice también que hay otras 6 palabras que ofrecen visión sobre ese significado. Hermosa, preciosa, delicada, encantadora, refinada, aceptable a la vista y noble. Imagínense, ese es el estilo de vida que debería distinguirnos a cada uno de nosotros. Y vea que aquí Pablo lo dice Pedro lo dice muy claro, entre los gentiles, o sea, entre los que no son conversos. Ya lo dije antes, el domingo es muy fácil dar una apariencia ahí, porque todo el mundo ahí va a procurar mostrarse bien santo, bien buena gente, bien eh, devoto. El problema no está ahí, el problema está afuera. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué?
Es tan necesario realmente que nuestro estilo de vida entre los inconversos definitivamente se note que es diferente. Bueno, el resto del versículo lo dice, pero no lo voy a profundizar hasta el día de mañana para no dejar la idea cortada. Igual si ustedes lo leen, como ya lo leímos y lo repasan, pues van a ver ahí de qué se trata. En esencia, porque lo que nosotros profesamos habla de a quién se supone que nosotros rendimos culto, a quién se supone que le entregamos nuestra vida, quién se supone que fue el que nos salvó y nos trasladó de este mundo a su reino. Cómo yo vivo el día a día, cómo sea mi forma de vivir, cómo sean mis actitudes, mi conducta, mi trato con los demás, hasta con la persona que se sienta al lado mío en el bus, habla más allá de mí, habla de aquel al que se supone que yo pertenezco. Qué importante es, y vean que ya ahí como que uno va notando algo muy valioso. Pero bueno, no lo voy a adelantar, vamos a dejarlo por aquí para que no quede cortada esta idea. Entonces mañana, Dios mediante, vamos a continuar con esa idea. ¿De acuerdo? Oremos. Señor, te agradecemos porque efectivamente hemos sido privilegiados por tu amor y tu gracia de una manera que va más allá de nuestro entender y más allá de nuestro agradecer. Te agradecemos aún así porque no se trata de nosotros, sino de ti. Y de verdad queremos pedirte que sigas haciendo en nosotros esa transformación para que toda nuestra vida sea verdaderamente un reflejo de quién eres tú. Te agradecemos, Señor, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos entonces el día de mañana. Tengan muy buenas noches y bendiciones.